Hermanos, hoy vamos a empezar una serie acerca de la Iglesia. La serie se va a llamar La Iglesia del Señor, serán unos cuantos sermones. Es una serie de predicaciones, de enseñanzas que llevo hace tiempo que tengo en el corazón compartir. No sabía cuál sería el momento, pero desde que me fui a Barcelona ya tenía claro que cuando volviera empezaríamos a tocar este tema tan importante. Y hoy vamos a estar tocando el primer punto que está dedicado a definir la Iglesia, lo que es la Iglesia, su naturaleza. Y es importante que escuchemos toda la serie para comprender bien y asentar bases en esta congregación acerca de muchas cosas importantes. La serie no va a ser una serie en la que voy a tocar un texto y lo voy a exponer expositivamente, que sabéis que es lo que más me gusta hacer a mí. Creo que es la mejor forma en la que normalmente se predica, sino en esta situación lo que vamos a hacer es, evidentemente partiremos de un texto, pero iremos abordando varios textos para hablar de varias facetas de la enseñanza. Así que va a ser más bien una serie temática, en la que hoy partimos del texto en Mateo, capítulo 16. Si me queréis seguir, por favor, acompañadme a Mateo 16, leeremos del 13 al 20. Mateo, capítulo 16, del 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces hemos oído o incluso pensado nosotros cosas como la Iglesia está pasada de moda? O la Iglesia en el mundo en el que vivimos hoy se ha vuelto irrelevante, fuera de contexto. La Iglesia es un lugar lleno de hipócritas, eso también lo hemos escuchado mucho. Está lleno de gente falsa, donde la gente se cree perfecta, donde te juzgan, tienen la mentalidad atrasada. Hay que modernizar la Iglesia es retrógrada, aparte es corrupta, está gobernada por hombres y los hombres se corrompen y no podemos confiar en ella, es cerrada, es enjuiciadora, la Iglesia es aburrida. Y tenemos que modernizarla, tenemos que buscar otras maneras de enganchar a la gente, porque si hacemos lo mismo que en el siglo XV, pues esto no funciona. La Iglesia es tradicionalista, es una iglesia, o la Iglesia es un lugar donde solamente sabe empujar a la gente a sentirse culpable. Es muy común escuchar ese tipo de opiniones en nuestras conversaciones con personas que encierran esta idea muchas veces. Jesús sí, pero la Iglesia no. Sí a Jesús, me gusta, ¿no? Como decía, creo que lo dijo Gandhi, me gusta tu Cristo, pero no tus cristianos, ¿no? Jesús sí, pero no la Iglesia. Y eso es porque vivimos en una época, una de las explicaciones es que vivimos en una época en la que la espiritualidad está bien vista, pero la religión, sobre todo la cristiana, no. El individualismo que impera en la cosmovisión de Occidente ha calado muy hondo en las conciencias incluso de algunas personas que profesan ser cristianas. Somos individualistas y es común escuchar a personas que están de acuerdo con Jesús, con su mensaje, decir que era un gran predicador, que era un gran revolucionario, incluso quien no sabe muy bien de quién es Jesús, pero no están de acuerdo con la Iglesia ni están de acuerdo con que haya ninguna estructura religiosa que trate de llevar a cabo la obra que Cristo nos entregó. Pero también es común encontrarse eso con gente que no es creyente, pero es común encontrarse con hombres y con mujeres que profesan amar a Dios,
que profesan ser seguidores de Cristo, aunque no quieren vivir en conexión con la Iglesia ni con un correcto compromiso con la misma. Es como decir Jesús sí, pero la Iglesia no, o también decir Jesús sí, pero la Iglesia hasta cierto punto. Sí, la Iglesia igual está bien para ir de vez en cuando el domingo, que no se metan mucho en mi vida, me voy a dejar conocer lo justo, no me comprometo con nada, hoy voy a esta iglesia, mañana voy a la otra, no sé muy bien quién es mi pastor y todo el mundo es mi pastor, o mis pastores. Y en un sentido, hermanos, desde un punto de vista carnal, vamos a ponerlo, es una postura comprensible. ¿Y por qué digo eso? Porque es cierto que en nombre de la Iglesia se han cometido muchos abusos. Es cierto que se ha decepcionado mucho en nombre de Cristo. Bueno, en el nombre del cristianismo, no por medio del cristianismo, pero sí en el nombre del cristianismo se han llegado a cometer guerras, persecuciones, inquisiciones. Muchas veces se ha llamado iglesia a lo que no es iglesia. Es más, yo diría que la mayoría de veces ocurre eso. Se le llama iglesia a lo que no es iglesia, y el verdadero concepto de iglesia queda difuso y deja de interesar. Así que la pregunta que queremos responder es: ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa formar parte de la iglesia? Responderemos esta y algunas preguntas más a lo largo de esta serie, como ¿es lo mismo venir regularmente a la iglesia de visita que ser un miembro oficial de ella? ¿Qué diferencias tiene la membresía? ¿Por qué me tengo que unir a una iglesia? ¿O qué es el bautismo? Ahora que nuestra querida Susana va a pasar por las aguas, si Dios quiere. ¿Qué significa tomar la Santa Cena? Que lo haremos al final de este culto. ¿Puede una iglesia disciplinarme? ¿Tiene autoridad? ¿Qué tipo de autoridad tiene? ¿Por qué? ¿Cómo se gobierna la iglesia? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Podemos separar a Cristo de su iglesia? ¿Qué es la iglesia, hermanos? Hoy vamos a responder a esta pregunta: ¿qué es la iglesia? Y la razón por la que empezamos esta serie es porque amamos a la iglesia. Amamos a la iglesia, somos la iglesia y queremos honrar a Dios con todo nuestro corazón a través de nuestra manera de ver la iglesia y de formar parte de ella. Amén. Vamos a orar. Señor, te ruego, Dios mío, que bendigas esta palabra, que en nuestro corazón se aclaren muchos conceptos, que no seamos rebeldes, Señor, que no seamos oidores tercos, sino que realmente prepares nuestro corazón, ares nuestra alma y la palabra dé fruto, Señor. Entendamos mejor quién eres tú, mejor que es tu iglesia, y podamos, Señor, tener una vida coherente con tu palabra. Una vida, Señor, que refleje temor de ti, amor por las cosas que tú amas, y que rechacemos aquellas cosas que tú aborreces, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de empezar, quiero llamar la atención al punto crucial de esta serie. La iglesia es del Señor. La iglesia es de Cristo. En el pasaje que acabamos de leer en Mateo 16, el versículo 18 dice: y yo también te digo, Jesús le dice a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y de esta declaración aprendemos al menos dos cosas. La primera es que la iglesia es del Señor. Él dice: yo edificaré mi iglesia. El dueño y gobernador de la iglesia es Cristo. Antes compartía, Julio compartía que miremos al Señor. Amén. Nuestro querido pastor estaba apuntando a una verdad inamovible. Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Porque Él es el dueño soberano. Porque Él es el perfecto que nos marca el camino. El que realmente tiene que modelarnos. Nada ni nadie tiene potestad para adueñarse de la iglesia, para cambiar la iglesia, para hacer de la iglesia otra cosa que el dueño no quiere. La iglesia es propiedad de Jesús.
En segundo lugar, lo que aprendemos de esta frase, hay muchas más cosas, pero quiero resaltar estas dos, es que Jesús es el que edifica la iglesia. Él es el que la edifica. La iglesia no es un invento humano. La iglesia no es que hubo un par de reyes y príncipes en la Europa del siglo IV y empezaron a tramar una conspiración para ver si podían aprovecharse del pueblo. No, eso es el típico argumento de aquel que no quiere rendir su vida a Cristo. Eso no es verdad. La iglesia es el proyecto de Dios. La iglesia nace en el corazón de Dios y contra toda corriente, la iglesia tiene éxito en este mundo de tinieblas. La iglesia no existe como consecuencia de una estructura religiosa inventada por el hombre, sino que es Dios el que inventó la iglesia y Él es el que la construye, la edifica, la cuida. Así que como vemos, hermanos, la iglesia es importante para Dios. Y como cristianos, como discípulos de Cristo, todo lo que es importante para Dios, lo que es relevante para Él, todo en lo que Dios dedica sus pensamientos, su corazón, sus esfuerzos, tenemos que prestar atención con mucha cautela y con mucha dedicación a lo que Dios considera que es importante. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es de Cristo, la iglesia la inventó Dios. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de qué es la iglesia. Lo primero que quiero decir es que la iglesia está en un lugar, pero la iglesia no es un lugar. La iglesia está en un lugar, pero la iglesia no es un lugar. La iglesia no debe verse como un edificio. Yo sé que lo decimos culturalmente, voy a la iglesia. Cuando veníamos esta mañana, los que venís de un poco lejos, decías, hay que ver qué lejos está la iglesia. No, voy a la iglesia en San Fernando. Es una forma cultural de hablar, incluso a veces hablamos así de los edificios hermosos, arquitectónicamente impresionantes. Aquí en la Plaza Mayor tenemos una iglesia, pero realmente es una forma cultural de hablar que no refleja el significado bíblico de la palabra, porque eso no es una iglesia, ni la iglesia es un edificio. La iglesia, querida iglesia, somos las personas que la componemos. Tú y yo somos iglesia. Ahora, tampoco podemos considerar que la iglesia es simplemente un grupo de cristianos que se reúnen en cualquier sitio, abiertamente en cualquier lugar. Si yo quedo con mi hermano Juan un día para tomar un café en Sevilla, que lo tengo pendiente, y voy a verle, y estamos con Inma y con Nerea, formamos parte de la iglesia, pero en ese momento no somos una iglesia. No. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es IBEC? En el pasaje que hemos leído aparece por primera vez la palabra iglesia en la Biblia. No aparece hasta el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia. Y luego se nombra unas 100 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra importante. El término griego de la palabra iglesia está formado por dos palabras. Es una palabra compuesta que es ek y eclesia, que significa literalmente la asamblea de los llamados afuera. Más o menos puede ser traducido así. Asamblea de los que son llamados afuera. Así que la iglesia es el conjunto de hombres y mujeres que son llamados a salir afuera. ¿Afuera de qué? A salir afuera del sistema de pensamiento, de las ideologías y de las conductas del mundo, de la corriente de este mundo. Son llamados a salir fuera, salir del reino de las tinieblas y ser transportados al reino de la luz. Ahora, existe la iglesia universal y la iglesia local. ¿Habéis oído alguna vez hablar de esto? La iglesia universal y la iglesia local. También hablamos de la iglesia invisible y la iglesia visible. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Bueno, la iglesia universal es aquella que es de todos los creyentes que hay a lo largo de toda la historia, en todo el mundo, y evidentemente nadie puede saber en realidad quiénes forman parte de la iglesia universal ahora. ¿Quiénes son todos los verdaderos cristianos que están en todo el mundo? ¿Quiénes son todos los verdaderos cristianos que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad? Ninguno puede saber a ciencia cierta los nombres de las personas.
Y por eso la Iglesia Universal es una iglesia que se llama invisible. No podemos de alguna forma verla de manera clara. Nadie puede hacer esa lista. Pero ¿sabes qué? Dios sí puede hacer esa lista. Tú y yo no sabemos eso, pero Dios sí. Y de hecho Dios tiene esa lista en su mente. Él conoce a los que son suyos. Él sabe quiénes le pertenecen y quiénes no. Él sabe quiénes le aman y quiénes le aborrecen. Él cuenta sus ovejas y Él las llama por su nombre. Ahora, hemos dicho que la Iglesia Universal es aquella que es invisible, pero Dios quiere que su Iglesia sea visible. Dios quiere que esa idea que nace en su corazón se manifieste al mundo. Y la manera como Dios hace que la Iglesia Universal sea visible es a través de iglesias locales. A través de iglesias como la IBEC, a través de iglesias como la Iglesia Bautista en Cádiz, como la IEG en Barcelona, como cualquier iglesia hermana, y la Iglesia Bautista Fe en Sevilla, que tanto queremos. Y las Escrituras se refieren muchas veces a la iglesia local cuando se refieren a la iglesia. Muchas veces. Podríamos afirmar que el diseño de Dios es que la Iglesia Universal esté organizada en iglesias locales. Y eso está a lo largo de todo el Testamento, de todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 9 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Las iglesias locales, que estaban por toda la región de Judea. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La Iglesia Universal estaba formada por pequeñas iglesias locales que dice que se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pablo plantaba iglesias en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso. Bueno, Éfeso creo que no la plantó Pablo. Éfeso sí, Colosas no la plantó Pablo. Él plantaba iglesias locales. Así que queda claro en la palabra que Dios ha establecido una iglesia universal que se organiza en iglesias locales independientes que a su vez, esto es importante, estén unidas entre sí por medio del Evangelio. Porque esto no es, hay una iglesia universal y luego hay diferentes iglesias locales y cada una va por libre. Y cada una hace lo que le da la gana. Y ninguna es responsable de ninguna. No, espérate. Si la iglesia en Cádiz se duele, la iglesia en San Fernando tiene que dolerse. Porque estamos unidos por el mismo Padre. Nuestro hermano Julio se va de la iglesia local de San Fernando, pero no se va de la iglesia universal. ¿Sí? Él sigue formando parte de la iglesia, sigue siendo nuestro hermano, se va a trabajar en otra iglesia local que va a tratar de edificar con la ayuda del Señor. Pero seguimos siendo iglesia. ¿Por qué? Porque lo que nos une es el Evangelio. Capitol Hill, una iglesia en Washington, define la iglesia local de la siguiente manera. Dicen: una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas del mismo. Esta puede ser una buena definición y estaremos acudiendo a lo largo de la serie a esto. Una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Cristo, si realmente son o no son cristianos, y a su pertenencia a su reino, al reino de Dios, ¿por medio de qué? De la predicación del Evangelio y de las ordenanzas del mismo, bautismo y Santa Cena, como veremos. En adelante, hermanos, hemos hablado de la Iglesia Universal, de la Iglesia local. A lo largo de la serie nos vamos a referir a la Iglesia como la Iglesia local, como esta Iglesia en concreto. Y ahora, volviendo al texto que nos ocupa, Jesús está haciendo una declaración asombrosa, hermanos. Después de haber hecho una pregunta fundamental a sus discípulos, Él dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahora hay un montón de confusión, pues tú eres Juan el Bautista o Elías o alguno de los profetas. La verdad es que la gente dice un montón de cosas.
Y en medio de esa confusión, esa amalgama de opiniones diversas, sale Pedro y declara que Jesús es el Cristo. Tú eres el Cristo. ¿Qué significa eso? Tú eres el Mesías esperado. Tú eres el ungido de Dios, aquel que había de venir. Y también dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente, es decir, que proviene del Padre y es igual al Padre en esencia. Así que Jesús ha venido como Salvador en rescate de su pueblo. Lo que Pedro está diciendo es: tú eres el que tiene que rescatarnos, eres el Mesías, y Jesús además tiene naturaleza divina, es el Hijo de Dios. Y ahora, cuando Jesús oye esta declaración, Jesús lo ratifica afirmando que esa verdad que hace que Pedro sea feliz y dichoso, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, lo que acabas de decir es una verdad como un templo. Así que eres bienaventurado, Pedro. Normalmente la lías, Pedro, pero hoy la has clavado. Normalmente no das una, pero ahora mismo acabas de estar perfecto. Y a partir de ese momento Jesús declara que en base a esa verdad que acaba de confesar Pedro, Él va a edificar su iglesia. Esto es un grave error que comete la Iglesia Católica de exégesis en este texto. Jesús no está diciendo que va a edificar la iglesia sobre el fundamento de Pedro, porque el pobre Pedro es un simple hombre. Solamente hace falta leer un poquito más del Nuevo Testamento, llegas a la carta a los Gálatas y ya ves que Pedro era de todo menos perfecto. Necesitaba la gracia del Señor. ¿Sí? Lo que hace Jesús aquí es hacer un juego de palabras entre la palabra Pedro y la palabra roca, que en el griego es muy parecido. Petros, Petra. Lo que dice Jesús es: tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la afirmación que acabas de decir, que yo soy Cristo, el Hijo de Dios viviente, yo voy a edificar mi iglesia. Así que Jesús va a edificar su iglesia en base a un mensaje concreto que es una realidad. ¿Cuál es ese mensaje? La identidad de Jesús. La correcta identidad de Jesús. Por eso dice la Biblia que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Ahora, ¿qué razón hay para que Jesús quiera edificar a la iglesia, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús viene aquí y dice que en base a su identidad, a su obra, quién es Él, va a edificar a la iglesia, a aquellos que son llamados fuera del sistema del mundo? Ahora, para responder a esta pregunta, tenemos que hacer un breve viaje a lo largo de toda la historia bíblica. Acompañadme, vamos a estar trazando un momento el porqué de la existencia de la iglesia. En el principio de todo, vámonos a Génesis. ¿Qué pasa en Génesis? Dios crea el universo, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué función creativa tenía toda la creación? Valga la redundancia. Darle la gloria al Creador. Manifestar la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios creó no porque Él necesitara crear, sino porque Él quería compartir su gloria y manifestarla a través de la creación. Darse a conocer a través de lo creado. Y ahora la corona de la creación, leemos en Génesis 1 y en Génesis 2, es el ser humano, el hombre. Dios crea al hombre a su imagen con el fin de que el hombre lo represente en la tierra, de a conocer su gloria entre la creación. Eso es lo que significa que Dios crea al hombre a su imagen. Dios crea al hombre a su imagen. ¿Para qué? La palabra hebrea es muy interesante, es tselem, la palabra que utiliza Moisés. Es un reflejo, es la palabra cuando yo me pongo en el agua y hay el reflejo en el agua de mi cara, el reflejo es mi tselem. Dios crea al hombre para que refleje sus atributos, para que refleje su carácter, para que lo dé a conocer al mundo. Y el ser humano en su origen manifestaba la gloria de Dios siendo un reflejo fiel de Dios. Pero sabemos que la obediencia del hombre fue puesta a prueba. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hizo el hombre? Rompió el pacto. El hombre comió, desobedeció, y a partir de ahí, a partir de ese momento, vino la desgracia. Hubo una guerra cósmica entre la criatura y el Creador. El ser humano ya no reflejaba correctamente la gloria de Dios, ya no cumplía con la misión por la que había sido creado. Y el resto de la historia, a partir de Génesis 3,
hermanos, es el relato acerca de lo que Dios, por pura gracia y misericordia, hace para restaurar esa relación perdida. El resto de la historia bíblica a partir de Génesis 3 es la obra de Dios, lo que hace Dios por gracia a un hombre que ha decidido rebelarse contra Dios para restaurar esa relación que el hombre ha decidido romper. ¿Cómo lo hace Dios? Pues establece un pueblo, Israel. Y la historia del pueblo de Israel es el cumplimiento parcial de las promesas de la redención, de esas paces. Pero finalmente el pueblo de Israel también falla en reflejar la gloria de Dios al mundo. El pueblo de Israel es formado para reflejar la gloria de Dios al mundo, pero falla. Ahora, la promesa que da Dios es que a través de ese pueblo Dios iba a traer un Salvador, a un personaje que iba a ser profeta, rey y sacerdote e iba a traer redención al mundo. Y hace 2000 años entra en escena el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, viene al mundo, nace como un bebé humano, hermanos. Y Él vive una vida perfecta. En ese momento, la gloria de Dios se está manifestando perfectamente en la persona de Cristo, porque Él es la imagen, la tselem del Dios invisible. Cuando tú ves a Cristo, tú veías a Jesús, tú veías a Dios. Jesús le dice a Felipe le dice, muéstranos al Padre. Otro que también no se enteraba mucho de la película, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, pero tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces. ¿Por qué? Porque Jesús es la expresión perfecta del Padre, es Dios hecho hombre. Cuando Jesús vino a la tierra, la gloria de Dios se manifestaba de forma clara y visible, ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que tenemos la expresión de la gloria de Dios, la imagen de Dios caminando entre nosotros, pero el cumplimiento de todas las promesas de Dios todavía no ha llegado a su fin. Algunas han sido inauguradas, pero todavía deben ser consumadas. Y Jesús debe volver a establecer definitivamente su reino y llevar a su pueblo a la gloria. Y aquí es donde entra en escena la iglesia. Tú eres, dice, respondiendo Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ha habido una declaración verdadera, que tú eres Pedro, y sobre esta roca que acabas de pronunciar edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, volvemos a Génesis 1 y 2. Dios desea un pueblo que le ame y que le adore para su gloria. Y Adán, el primer hombre, falló en ese cometido. No cumplió su deber. Y después Dios edifica un pueblo para que le represente, llamado Israel, y Israel también falla en su cometido. No puede cumplir la ley de Dios. No puede representarle fielmente. Pero Cristo, el verdadero Israel de Dios, Él cumplió perfectamente y complació al Padre. Este es mi Hijo amado, dice el Padre, en quien tengo complacencia. Y ahora, todas las personas, no importa de dónde vengan, no importa quiénes sean, pueden formar parte del pueblo de Dios a través de la obra que Jesús hizo por nosotros. Mira, la definición del reino de Dios sería el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pues su pueblo, en el lugar que Él quiere que estén, bajo su gobierno. Cristo ha establecido su iglesia para que sea el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Desde que Cristo vino por primera vez hasta que vuelva a buscarla a su iglesia, esta es su misión. Y ahora, hermanos, estamos en ese momento del plan de redención. ¿Por qué he contado todo esto? Porque esto es imprescindible que lo entendamos para saber qué es la iglesia, quiénes somos, dónde estamos, por qué hacemos lo que hacemos y cuál es nuestra misión. Si no tenemos esto claro, al final este lugar va a acabar distorsionándose y pareciéndose a otra cosa.
Si eres parte de la Iglesia Universal, escucha esto, si Dios realmente te ha llamado fuera del mundo y te ha unido a Él en Cristo para que formes parte de su pueblo, significa que has entrado a formar parte del reino de Dios en su plan de redención, y tu propósito ahora en esta vida es formar parte del pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Y todo esto con la finalidad máxima de mostrar la imagen de Dios al mundo. He contado todo esto para que entendamos cuál es la misión suprema de la Iglesia. La Iglesia tiene la misión de ser la expresión de la gloria de Dios en la tierra. La Iglesia no es un club de buenas personas, no es una ONG, no está para dar ayuda psicológica, no está para dar comida. Todo eso lo podemos hacer. Pero la Iglesia no es eso. La Iglesia forma parte del plan de Dios, está en el corazón de Dios, nace en la mente de Dios y tiene la misión de ser una expresión de su gloria a este mundo de tinieblas. Pero ¿cómo podemos hacer esto si somos criaturas caídas? ¿Cómo yo puedo de repente pasar a ser un cantautor de Barcelona, a realmente empezar a vivir conociendo al Dios vivo y representando al Dios vivo? Y para este cometido contamos con la promesa de la segunda parte del texto, de que Cristo mismo, de que el Rey de los cielos y la tierra es el que edifica a su Iglesia. Él es el que te edifica a ti y a mí. Y además es el que vela, fíjate, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. ¿Y por qué? Porque yo te digo, Pedro, que esto va a ser así. Jesús le dice a Pedro: yo voy a edificar mi Iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. De manera que Jesús es el que crea la Iglesia, Jesús es el que la sostiene, es el que la cuida, es el que la guarda hasta el final. La Iglesia es el proyecto de Dios, es el plan A de Dios para llevar a cabo su glorioso plan de redención. Y ahora, si estamos en Cristo, formamos parte de su Iglesia. Si formamos parte de su Iglesia, tenemos que formar parte de una Iglesia local, porque ya no somos del mundo, porque hemos sido llamados fuera del mundo, ya no formamos parte del sistema del mundo. En eso consiste la santidad. La santidad muchas veces se malentiende como: deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, no veas la tele, no salgas aquí, no hagas un montón de normas. No tiene nada que ver con eso. Que sí, que al final se traduce en cosas que puedo y no puedo hacer. Pero la esencia es: yo ahora me debo a otro amo, a otro dueño. Y yo voy a vivir y voy a pensar y voy a desear aquellas cosas que a mi dueño celestial le agradan. Y voy a apartarme del mundo, de las cosas del mundo, de las cosas que le desagradan a Dios, y voy a acercarme a lo que a Dios le agrada. Sed santos, porque yo soy santos, dice el Señor. La Iglesia, por tanto, es la institución establecida por Dios mismo. Y al mismo tiempo, Dios establece esta institución, pero al mismo tiempo es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque la forman personas vivas. Este local, sin la gente, ¿qué sería? Una peluquería, hermanos. Sois vosotros. Es un organismo vivo. La Iglesia está formada por hombres y mujeres de todo tipo, de todo trasfondo. Y gente que Dios ha querido, por gracia, por amor, por misericordia, incluir en su plan de redención. Y para ilustrar esta realidad, la Biblia nos da muchas analogías acerca de lo que es la Iglesia. Y la palabra habla de que la Iglesia, por ejemplo, es un cuerpo, para que lo entendamos. ¿Por qué? Porque tiene muchos miembros y cada uno tiene su función. La palabra dice que la Iglesia es una familia. ¿Por qué? Porque nos llamamos hermanos, porque somos nuestros. Porque Jonathan es mío y yo soy suyo. Somos una familia. Lo que le pase a él me pasa a mí. Me duele. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Padre. Porque nos une el Evangelio.
La palabra habla también de un rebaño de ovejas, que es hermoso esto. ¿Por qué? Porque somos guiados y somos obedientes a quien, a un pastor. Y las ovejas siguen al pastor, juntas. Un grupo de personas que son mansas, que son dependientes de la dirección del rey. La palabra habla de una casa, de un edificio, porque como se construye un edificio desde abajo hasta arriba, cada uno de nosotros somos como ladrillos que van construyendo el edificio de Dios. Así que este edificio, hermanos, no es el templo. El templo somos los creyentes. Tú eres el templo de Dios, porque si eres de Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y nos edificamos mutuamente y nos necesitamos mutuamente. Un cristiano solitario es una contradicción. Es agua y aceite, es fuego frío, es agua seca. No tiene sentido. Un cristiano es creado para vivir en comunidad. Porque Dios tiene un pueblo unido por la sangre de su Hijo. Para resumir, voy a leer otra definición de Capitol Hill Baptist. Por cierto, hay una serie de eclesiología de libros cortitos de 9 marcas, que es la iglesia, que es el ministerio que nace de la iglesia en Capitol, 9 marcas. Y estos hermanos se dedican a hablar de la iglesia y de edificar la iglesia. El libro es una serie que ninguno tiene desperdicio. Es muy buena, muy sencilla, os lo recomiendo. Recomiendo que leáis toda la serie de eclesiología o como mínimo algún libro. Ellos dicen esto acerca de la iglesia local. Una iglesia local vive junto con la estructura y el propósito establecido en la definición que hemos leído antes. Reunirse para supervisar la membresía o pertenencia unos a otros en Jesucristo. Está preparada la iglesia para vivir en comunidad en la forma tal que las imágenes de cuerpo, familia, rebaño se conviertan en una realidad y no en una idea que se diluye, sino que sea verdad. En otras palabras, la iglesia refleja más, cada vez más, diferentes aspectos de la imagen de Dios. Amados hermanos, ser iglesia es mucho más que pertenecer a un grupo de personas que tratan de hacer las cosas bien. Ser iglesia significa formar parte de la familia de Dios y estar incluidos en su plan de salvación. Y la iglesia tiene esa misión, ser un reflejo de la imagen de Dios. Hermanos, este mundo está roto. Está lleno de pecado, de maldad, de inmundicia, de dolor, de injusticia, de corrupción, de virus, de muerte. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es muy bueno. Y Dios es misericordioso. Y Dios desea impartir luz en medio de tanta oscuridad. Dios pudiera haber dejado las cosas así, en tinieblas, y seguiría siendo santo, justo, bueno. No tendríamos nada que reprocharle. Pero Dios quiere darse a conocer. Dios quiere iluminar esta oscuridad. ¿Y cómo Dios se va a dar a conocer en un mundo que nos observa? Él lo va a hacer a través de la iglesia. Por eso es tan grave llamar a algo que no es iglesia, iglesia. Por eso es tan grave usar el nombre de la iglesia y hacer aberraciones. Por eso en este lugar, en este púlpito, en esa silla, tenemos que andar de puntillas. Por eso cuando tú dices en tu trabajo, yo soy cristiano o cristiana, tienes que entender lo que estás diciendo. La responsabilidad enorme que eso conlleva. Tú le estás diciendo al mundo, yo soy un discípulo real, verdadero y honesto. Imperfecto, pero honesto, de Jesús. Y mi propósito en mi vida es que cuando tú me veas a mí, le veas a Él. Vosotros, dice Jesús, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
El predicador famoso Spurgeon dijo una vez: la Biblia... ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, perdonad, ¿eh? Spurgeon dijo: la Biblia no es la luz del mundo. ¿Estáis aquí? La Biblia no es la luz del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia es la luz de la iglesia? Yo leo la Biblia, pero mi vecino no. El mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Así que tú eres la luz del mundo. Hermano, hermana, es la obra sobrenatural de Dios en nosotros, no solo individualmente, no solo yo en lo personal, sino colectivamente, como iglesia aquí en San Fernando, lo que hace que esto sea posible. Lo que hace que sea posible mostrar, reflejar la gloria de Dios en la multifacética hermosura de los atributos del Señor, cada uno en su función, cada uno en lo que aporta, cada uno sumando. ¿Para qué? Para estar bien, para sentirse realizado, para ser mejor persona. No, todo eso son cosas secundarias, para manifestar la gloria, la hermosura, la bendición del Dios que nos ha creado a este mundo y que este mundo pueda ver al Señor a través de la iglesia. Yo entiendo a veces lo que dicen de: no me mires a mí, mira a Cristo, ¿no? No te fijes en los hombres. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Pablo dice: sed imitadores de mí. Está bien decir eso como verdad, como lo decía antes Julio. Pongamos nuestros ojos al Señor. Amén a eso, claro que sí. Pero no está bien tomarlo como excusa para seguir haciendo lo que te da la gana y para no ser responsable de tus actos. No, a mí no me mires. Yo soy imperfecto. Bueno, pues arrepiéntete. No te excuses. No me juzgues. El que escribe de pecado tiene la primera piedra. Sí, amén a eso, pero no utilices esa verdad para continuar revolcándote en el lodo mientras dices esa boca llena que eres discípulo de Cristo, porque estás fallando en la misión que Dios te ha dado. Hermanos, como vemos, lejos de ser algo opcional, la iglesia es fundamental en el plan de Dios y en la vida de los verdaderos creyentes. Y para que eso sea real, para que eso pueda ser posible, entendiendo ahora cuál es la misión de la iglesia, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué hay tantas distorsiones en el mundo acerca de la iglesia? ¿Por qué? Porque hay gente que distorsiona el mensaje y habla de que, bueno, ser bendecido es tener mucho dinero. ¿Por qué hay gente que dice cosas como que ser cristiano simplemente es cambiar de forma de vestir y peinarte para atrás? ¿Por qué se distorsiona el mensaje? ¿Por qué? Porque hay gente que entiende que el éxito en la iglesia es hacer marketing, ser moderno, ser cool, ser guay, montar un buen escenario, poner humo, poner luces, profesionalizarlo todo y que haya 800 personas. Hay cada uno que iba como le da la gana, no me importa, pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanta distorsión? ¿Por qué hay tanta confusión? Hermanos, eso ocurre porque no hemos entendido el Evangelio y no hemos entendido qué es lo que el Evangelio viene a hacer y qué es lo que debe producir. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué venimos a hacer aquí? ¿Quiénes somos? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no debe imitar al mundo para llevar a cabo el propósito de Dios. Porque la iglesia lo que tiene que hacer es representar a Dios y precisamente lo que tiene que hacer es ser distinta del mundo. Ser diferente de sus valores, ser diferente, salir fuera del sistema de pensamiento que cada vez está más y más y más corrupto. Derek Thomas dice: cuando la iglesia se preocupa más por la forma en que el mundo la percibe
que por la forma en que Jesús la percibe, ésta se encuentra en el borde de la apostasía. Hermanos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Mira, evidentemente esto no significa, porque hay quien se va al otro extremo y empezamos a irnos a las montañas, a hacer monasterios y a pensar que si te toca un pecador te sale lepra. ¿No? Y la gente entiende que apartarse del mundo es estar lo más lejos de las personas. No. Apartarse del mundo es estar lo más lejos del pecado y de la cosmovisión del mundo, no de las personas. Jesús caminó con gente impía, abrazó a pecadores. La Iglesia debe tener los brazos abiertos para recibir a cualquier persona que practique cualquier pecado. Nosotros no somos un club de buenas personas en el que solamente cabe aquellos que tienen una vida ordenada y ética y que se escandalizan cuando alguien es pecador. Mira, la Iglesia es solamente para pecadores. Si tú no eres pecador, no eres bienvenido aquí. No te queremos. La Iglesia existe porque existimos los pecadores. Y todos nosotros somos pecadores que en el caso de ser verdaderos creyentes hemos recibido el perdón de Dios por gracia, por un regalo inmerecido, por misericordia. Y eso es así. Aquí cabe quien sea. No debemos hacer acepción de personas, ni hay más que nadie, ni hay lugar para la discriminación de ningún tipo. Aquí sí que entra el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Miremos hacia abajo, arrepintámonos y después miremos al cielo y agradezcamos mucho. No juzguemos. Ahora, las Escrituras también enseñan y nos advierten que las iglesias son solo para pecadores arrepentidos. No para pecadores que se quieren mantener en su pecado y quieren imponer su pecado y que la gente sea permisiva con su pecado, porque eso sería fallar en la misión que Dios le ha dado a su iglesia de reflejar su gloria al mundo, ¿veis? Sería fallar en el verdadero amor. Una iglesia que se parece al mundo, no importa si el mensaje que predica es correcto o no, esa iglesia solamente difama ese mensaje, lo ensucia. Y la paradoja, mira hermanos, las iglesias que no confrontan el pecado por amor, realmente no aman. Porque el amor, el verdadero amor, no puede tolerar el mal. El verdadero amor no puede tolerar la injusticia. El amor no hace nada indebido. Y lo malo es todo aquello que el Dios llama malo. La iglesia debe ser santa para ser fiel a su misión, representar a Dios. Hermanos, hemos visto la importancia de la iglesia dentro del plan de redención, entendido cuál es su lugar en este mundo y por qué estamos aquí. Hemos visto lo que es la iglesia universal y cómo se establecen iglesias locales. Por lo tanto, la iglesia local no es una opción, sino es una cuestión fundamental dentro del plan de Dios y su diseño. Mira, hermanos, si yo me mudo de ciudad con Nerea, nos mudamos, lo primero que yo voy a hacer, número uno, antes de dar de alta el agua, fíjate tú, es buscar una iglesia, hermano. Si esa no es tu actitud, algo de esto no estás entendiendo ni estás abrazando en tu corazón. Si tú no deseas, no te gustaría, no necesitas formar parte de una comunidad de fe como una prioridad absoluta en tu vida, algo va mal. Es posible que necesites instrucción, pero algo va mal. No puedes ser un cristiano serio si tú no tienes un serio compromiso con una iglesia local. Otra cosa es que la busques y no la haya, pero búscala. La iglesia local no es una opción, es una cuestión fundamental, porque Dios lleva a cabo su obra a través de iglesias locales. Matthew Henry dice: cuando tomamos a Dios como nuestro Dios, tomamos a su pueblo como nuestro pueblo.
El que dice creer en Dios debe también creer y amar a la Iglesia, ya que Dios la ha establecido para llevar su obra. Dios ama a su Iglesia, hermano. La ama. Y todo aquel que ama a Dios debe también amar a su Iglesia. Y mira, yo soy muy consciente que la iglesia local, esta iglesia de San Fernando, en la práctica no es todo lo que hemos dicho. No. Tristemente, no somos así. No somos perfectos. No reflejamos perfectamente la gloria de Dios. No cumplimos perfectamente la misión que se nos ha encomendado. Tenemos que esforzarnos más. Tenemos que llorar y sangrar por nuestro pecado, espiritualmente hablando. Tenemos que esforzarnos de rodillas, clamar al Señor para cada vez parecernos más a Cristo. Pero necesitamos la gracia de Dios. Nunca vamos a alcanzar el 10. La iglesia es imperfecta. Y es imperfecta no a modo de excusa, a modo de realidad. ¿Y por qué es imperfecta? Porque está formada por hombres y mujeres que, aunque sean redimidos en Cristo, todavía arrastran el pecado. Están en un proceso de santificación, son imperfectos. La iglesia todavía no está con el pecado totalmente erradicado. Alguien dijo una vez, mira, no podemos pretender encontrar una iglesia perfecta. Pero si algún día la encuentras, no vayas. Porque si vas tú, ya va a dejar de ser perfecta. Así que si alguna vez tú encuentras una iglesia perfecta, vete. No te unas. La iglesia nos va a dar problemas, hermanos. Es así. Y quien te diga lo contrario te miente. Quien te diga que este es un sitio Winnie the Pooh, en el que aquí Willy Wonka y todo es de chocolate y de caramelo y somos maravillosos, es mentira. En la iglesia vamos a tener problemas, vamos a ser heridos, vamos a herir, vamos a tener que soportarnos, que perdonar. Y debemos entender que en este lugar no todo va a ser perfecto. Pero mira, sabiendo esto y tomando las correspondientes precauciones, con un corazón humilde y deseando unirnos a una iglesia, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Qué pensarías si alguien te dice que te quiere mucho? Esto sobre todo se lo digo a los hombres de la iglesia. Te quiero un montón, quiero pasar mi vida siendo tu amigo, eres una bendición. Y mira, te quiero tanto que este sábado quiero que vengas a cenar a casa. Y uno me dice, sí, mira, qué bien, sí, quiero que vengas a cenar, pero hay un pequeño problema. Mira, tú ven, pero tu esposa que no venga, porque a tu esposa no la aguanto. ¿Tú qué crees que te diría ese hombre? Algún hombre diría, perfecto, ¿no? No, en serio. Yo sé lo que diría yo. Si tú no aguantas a mi esposa, yo tampoco quiero saber nada de ti. Porque mi esposa y yo somos uno. Y donde yo voy va ella. Y si a ella no la reciben, a mí no me reciben. Ninguno de nosotros tiene esposas perfectas, pero son nuestras esposas. Hermanos, la iglesia es la esposa imperfecta de Cristo. Si quieres que Jesús venga a tu casa a cenar, debes desear que también venga su esposa. Si tú quieres tener una relación personal e íntima con el esposo, quieres tener una relación personal e íntima con Cristo, debes entregarte a la necesidad de tener una relación personal e íntima con su iglesia. Dios ama a su iglesia, hermano. La ama con todo su corazón. Dios ama a la iglesia de una forma que nunca vamos a poder llegar a concebir ni a comprender. Mira, Dios ama a la iglesia al punto de haber pagado el precio más alto por ella. Dios entregó a su propio Hijo por su iglesia. Y ninguno de nosotros merece ser llamado hijo de Dios, ni merece ser amado por Dios, ni merece la vida eterna, ni merece la salvación. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar por cada una de nuestras deudas y para poder salvarnos, redimirnos de nuestros pecados sin dejar de ser justo. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va también dar con Él todas las cosas? Es por medio del sacrificio de Cristo que tenemos la garantía de que Dios nos ama, no por nuestras obras, porque ninguno de nosotros puede llegar al 10, sino por las obras de aquel que cuando se bautizó le sonó la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia.
Somos salvos por la obra de Cristo. Y Dios compró a su iglesia a precio de sangre. Dios se complace en su Hijo. Y por tanto se complace en cada uno de los verdaderos creyentes, porque unidos a Cristo por la fe, Dios plasma su imagen en nosotros. Y ahora cuando el Padre me mira, ya no me ve a mí, ve a su Hijo en mí. Y cuando el Padre mira a su pueblo, ve a aquel pueblo que redimió por medio de una sangre inmaculada, lo ve santo, sin mancha. Nosotros somos el pueblo de Dios, amado por Dios, que va a estar con Dios por toda la eternidad. Y la Biblia es la gran historia de amor, la grandísima historia de amor que revela la manera en la que Dios salva a su pueblo sacrificando lo que más ama, la vida de su propio Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes hablábamos de las analogías de la iglesia. Dios se refiere a la iglesia como la esposa de Cristo. Pablo usa la analogía del matrimonio para ilustrar la relación entre Cristo y la iglesia. Y la iglesia es la amada de Dios, que un día estará como una novia sin mancha en las bodas del Cordero. Gocémonos, dice Apocalipsis 19:7, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, Dios ha diseñado un plan perfecto en el que su iglesia es el instrumento para llevarlo a cabo. Ese es el propósito, esa es la misión. Él nos ha amado y lo ha entregado todo para salvarnos, y ahora nosotros tenemos el plan, la misión de manifestar su gloria al mundo. En los próximos días veremos qué supone formar parte de la iglesia, qué es la membresía de la iglesia, qué significa la disciplina, las ordenanzas y el gobierno. Pero esta es la base de todo. Si no entendemos esto, ¿qué es la iglesia? ¿Qué lugar ocupa la iglesia dentro del plan de Dios? No podemos entender todo lo demás. Es mi oración, hermanos, que Dios nos dé una conciencia correcta de cuál es nuestra identidad como iglesia del Señor. Y que nuestro amor por Dios y por su pueblo sea cada vez más grande, profundo, más comprometido. Que dejemos de decir, aunque sea mínimamente, Jesús sí, pero la iglesia no. Como iglesia local es mi oración, ferviente oración, hermanos, que cada día crezcamos más en Cristo para ser una luz en estas tinieblas. Que seamos fieles en cumplir nuestra misión, que no cambiemos de dirección, que no sucumbamos a la tentación de parecernos al mundo para ganar al mundo, que entendamos que el verdadero amor es aquel que dice las cosas como son por la salud espiritual de las personas. Y todo eso, hermanos, para la gloria de Dios, para la honra de Dios, para la alabanza de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él, hermanos, Él y solo Él es el Señor de la iglesia. Amén. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.